La lechuza es una de las leyendas más aterradoras del folclore mexicano, especialmente en las zonas rurales, donde las historias de criaturas sobrenaturales y espíritus rondan los hogares. La leyenda cuenta que la lechuza no es una simple ave nocturna, sino una bruja transformada que toma la forma de una lechuza gigante para acechar y aterrorizar a las personas. Se dice que la bruja, en su forma humana, es una mujer que ha hecho un pacto con el diablo o ha aprendido los secretos oscuros de la magia negra. Al caer la noche, la bruja se transforma en una lechuza enorme, con ojos rojos brillantes que iluminan la oscuridad. En su forma de ave, vuela sobre los pueblos y campos, buscando a sus víctimas. La leyenda cuenta que la lechuza es capaz de gritar y llorar como una persona, y aquellos que escuchan su lamento en la noche, especialmente si está cerca de su casa, saben que algo terrible está por ocurrir. Se cree que la lechuza se acerca a las casas de aquellos que han hecho mal, o incluso a las casas donde hay enfermos, para devorar sus almas. Los habitantes del pueblo aseguran que si alguna vez ven a la lechuza volando cerca, deben rezar para evitar que se acerque, pues ella tiene el poder de robar el alma de los vivos y llevarla al inframundo. Las historias también dicen que si te acercas demasiado a una lechuza en la noche, puede atacarte, arrancándote los ojos o desmembrándote. Muchos afirman haberla visto en la oscuridad, con su extraño grito resonando en la lejanía, como una advertencia de que algo maligno se acerca. En un pequeño pueblo de México, las noches escondían un temor que nadie se atrevía a mencionar en voz alta: el sombrerón. Este hombre enigmático, siempre vestido de negro y con un inmenso sombrero que cubría su rostro, vagaba por las calles empedradas, buscando mujeres jóvenes de largos cabellos trenzados. Cuando las encontraba, comenzaba a cantar melodías hipnotizantes con su guitarra, atrapándolas en un hechizo del que pocos podían escapar. Dicen que las jóvenes, después de escuchar su música, caían en un estado de trance. Sus días se llenaban de susurros de canciones y noches sin descanso. Perdían el apetito, la energía y a menudo la cordura. La única forma de salvarlas era cortar sus largas trenzas, rompiendo así el hechizo de El Sombrerón. Algunos aseguran haber visto su figura desaparecer entre las sombras al amanecer, dejando solo su música resonando en el aire. Nadie sabe de dónde viene ni por qué lo hace, pero los ancianos advierten: si escuchas su guitarra al caer la noche, cierra tus ventanas, apaga las luces y no te dejes seducir por su canto. El fantasma de la Callejón del Diablo es una leyenda popular de la Ciudad de México, donde un estrecho y oscuro callejón es conocido por los habitantes como el refugio de un espíritu vengativo. Se cuenta que, en tiempos antiguos, el callejón era el hogar de un hombre conocido por sus malas acciones, quien hizo un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza a cambio de su alma. Sin embargo, al cumplir su trato, el hombre fue castigado con la condena de vagar por la eternidad como un espíritu atormentado. Se dice que cada noche, después del atardecer, la figura del hombre aparece en la oscuridad del callejón, caminando lentamente, con una expresión de desesperación y arrepentimiento. Su rostro está cubierto por una máscara de terror, y su cuerpo parece estar atrapado en una pesadilla sin fin. Los que se atreven a caminar cerca del callejón afirman escuchar risas siniestras o ver sombras moviéndose entre las paredes. Algunos aseguran que el espíritu del hombre busca almas inocentes para arrastrar consigo al infierno. Otros, más valientes, afirman haber visto su figura al final del callejón, caminando en la oscuridad, con una luz sobrenatural emanando de su cuerpo. La leyenda del fantasma del Callejón del Diablo ha perdurado por generaciones, y se cree que quien cruce el callejón a altas horas de la noche será perseguido por la entidad hasta que logre escapar. Muchos creen que este espíritu es un recordatorio de los peligros de hacer tratos oscuros y de las consecuencias que acarrea el pactar con fuerzas malignas. El chaneque es una figura mitológica que pertenece al folclore de las culturas indígenas de México, especialmente en las regiones de Veracruz, Oaxaca
y Chiapas. Es conocido como un pequeño ser de aspecto humanoide que habita en los bosques y selvas, y se cree que tiene la capacidad de engañar a los viajeros y perderlos en los caminos. La leyenda dice que los chaneques son espíritus traviesos y protectores de la naturaleza. Su tamaño varía, pero se les describe generalmente como pequeños, con ojos grandes y orejas puntiagudas, a menudo cubiertos de pelo, y con una apariencia que varía entre una criatura pequeña y un ser humano. Se cree que su misión es proteger los bosques y las selvas, y que son capaces de controlar los elementos naturales, como el viento o la niebla. Según la leyenda, cuando un viajero se adentra demasiado en el bosque sin respetar la naturaleza, o se aleja de su camino, los chaneques pueden hacerle trucos. Algunos aseguran que sus risas y susurros son los primeros indicios de que un chaneque está cerca. Si el viajero no tiene cuidado, puede quedar atrapado en un laberinto sin fin de árboles y caminos que nunca llevan a ningún lado. En otras versiones de la leyenda, se dice que los chaneques roban a los niños pequeños que se alejan de sus hogares, llevándolos a las profundidades de la selva, donde permanecen perdidos por siempre. En algunos pueblos, se cree que los chaneques tienen el poder de curar a los enfermos, pero también de causarles enfermedades si no se les respeta o si invaden su territorio. Los ancianos del pueblo advierten a los jóvenes de no internarse en el bosque sin saber cómo comportarse con respeto hacia los chaneques, ya que, si te ven como una amenaza o intruso, pueden hacerte perderte o incluso tomar tu alma. La mujer de blanco es una de las leyendas más conocidas en toda América Latina, especialmente en México. Se dice que esta mujer aparece en caminos solitarios, puentes o cerca de ríos, lamentando su destino y buscando venganza o redención. La leyenda más conocida cuenta que la mujer de blanco era una joven muy hermosa que, por amor, se entregó a un hombre que prometió casarse con ella. Sin embargo, el hombre la abandonó en el altar, dejándola sola y llena de dolor. Desesperada, la mujer se lanzó al río, ahogándose en sus aguas frías y oscuras. Desde ese día, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se dice que, en las noches sin luna, la mujer de blanco aparece a los viajeros solitarios, pidiendo ayuda o simplemente caminando a su lado, susurrando palabras incomprensibles. Quienes la han encontrado aseguran que su rostro es triste y desolado, pero sus ojos reflejan una tristeza profunda que atraviesa el alma de quien se atreve a mirarla por más de unos segundos. Algunos cuentan que la mujer de blanco lleva consigo una maldición. Aquellos que la ven están destinados a sufrir una tragedia o perder a un ser querido. Se cree que la mujer de blanco sigue buscando al hombre que la traicionó, y si alguien tiene la suerte de verla, deberá tener cuidado de no ser su próxima víctima. El Tlachco es una antigua leyenda de origen náhuatl, que cuenta la historia de un juego sagrado que se jugaba en la época prehispánica, conocido como el Tlachtli, o juego de pelota. Sin embargo, la leyenda habla de un juego mucho más oscuro y peligroso que lo que los antiguos mexicanos practicaban. Cuenta la historia que en un pequeño pueblo, en las tierras del gran imperio mexica, se celebraba cada año un torneo sagrado de pelota entre los jóvenes guerreros. Este juego tenía un profundo significado religioso y cultural, ya que representaba el ciclo del sol y la lucha eterna entre el día y la noche. Los guerreros luchaban para vencer a su oponente en un campo de juego ceremonial, usando solo sus caderas, brazos y cabeza para manejar una pelota pesada. Sin embargo, en este pueblo se hablaba de un tlachco maldito, donde los participantes no solo jugaban por honor, sino también por la vida misma. Aquellos que no lograban vencer en el juego se sacrificaban en honor a los dioses del inframundo, Xolotl y Mictlantecutli. En algunas versiones de la leyenda, se cuenta que el espíritu de los sacrificados se quedaba atrapado en el campo de juego, condenados a vagar como sombras, condenados a buscar venganza por su destino trágico. Los habitantes del pueblo aseguraban escuchar extraños sonidos de pelotas rebotando en la noche,
y veían sombras moviéndose rápidamente en el campo de juego durante las oscuras horas. Los más valientes afirmaban haber visto las sombras de los jugadores sacrificados deambular por el campo, sus ojos brillando con furia y desesperación, buscando venganza por la injusticia de su destino. Con el paso de los años, el Tlachco se convirtió en una leyenda que aterraba a los pobladores. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar al campo de juego en la noche eran arrastrados por las sombras y desaparecían para siempre, convirtiéndose en uno de los espíritus vagantes, condenados a jugar para siempre sin fin. La Cueva de las Calaveras es una leyenda mexicana que tiene lugar en una remota región de las montañas de Guanajuato, donde se encuentra una cueva en la que, según cuentan los antiguos habitantes de la región, se hallaron restos humanos de miles de personas. Pero lo más misterioso de todo es que las calaveras que allí se encuentran no son comunes. Se dice que las calaveras parecen observar a quien las mira y que los ecos dentro de la cueva pueden resonar como voces susurrantes. La leyenda cuenta que la cueva fue descubierta hace siglos, cuando unos campesinos, siguiendo un sendero perdido entre la selva, llegaron a una entrada oculta en la roca. Al entrar, encontraron las paredes cubiertas por innumerables calaveras y huesos humanos dispuestos de forma ordenada, lo que causó que se sintieran aterrados. Muchos de los que entraron en la cueva afirmaron escuchar murmullos, como si las calaveras hablaran entre sí. Se dice que estos restos pertenecen a personas que fueron sacrificadas por una antigua civilización, pero con el tiempo, la leyenda se fue llenando de otros relatos más oscuros. Los pobladores cercanos comenzaron a creer que la cueva era un portal hacia el inframundo y que aquellos que entraban sin el respeto debido quedaban malditos. Se asegura que las almas de aquellos sacrificados siguen rondando la cueva y quienes osan entrar sin un conocimiento profundo de los rituales antiguos o sin la debida preparación pueden quedar atrapados entre las sombras. Hay quienes afirman haber visto figuras fantasmales entre las estalactitas y otros aseguran que escuchan los gritos de las almas que aún están condenadas a vagar por la cueva. Además, muchos creen que las calaveras tienen un poder especial, pues se dice que quien se atreve a mirar directamente a los ojos de una de las calaveras puede ser maldecido y enfrentarse a grandes tragedias en su vida. La leyenda de la Cueva de las Calaveras sigue viva y muchos todavía creen que guarda secretos que aún no han sido desvelados. ¿Y tú? ¿Ya la conocías? El ángel caído es una leyenda que circula en varias regiones de México, especialmente en los alrededores de la Ciudad de México y algunas zonas rurales. La historia cuenta que, en tiempos antiguos, un ángel descendió del cielo para vivir entre los humanos. Este ángel, conocido por su belleza y bondad, vivió entre las personas como un ser celestial, pero su corazón comenzó a llenarse de deseos humanos, lo que lo llevó a cometer un gran error. Se dice que el ángel se enamoró de una mujer mortal, una joven hermosa que cautivó su corazón con su pureza y su dulzura. A medida que su amor crecía, el ángel comenzó a sentir una gran culpa por no haber cumplido con su misión celestial. La relación con la joven lo llevó a cuestionar las leyes divinas y en un arranque de desesperación desobedeció a Dios al tratar de unirse a ella en matrimonio. Como castigo por su desobediencia, Dios lo condenó a caer del cielo. El ángel fue desterrado y transformado en un ser mortal, condenado a vagar por la tierra. Su belleza se desvaneció y su rostro se tornó sombrío y triste. Ya no era el ser celestial lleno de luz, sino una figura oscura y solitaria. La leyenda cuenta que, desde entonces, el ángel caído vaga por las noches, buscando la redención por su falta. Algunos dicen que aún se puede ver su figura en las noches oscuras, caminando por los caminos solitarios con los ojos llenos de tristeza. Se cree que aquellos que se cruzan con él sienten una sensación de desesperación y tristeza que no pueden explicar. El ángel caído es una figura que simboliza la lucha interna entre el amor y el deber,
y la desesperación de aquellos que buscan redención después de haber cometido un gran pecado. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? La mujer que lloraba es una leyenda de origen mexicano que ha trascendido a lo largo de los años, especialmente en comunidades rurales y vecindades de la Ciudad de México. Se cuenta que, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía una mujer conocida por su belleza y su amabilidad. Sin embargo, detrás de su encantadora apariencia, se escondía un profundo dolor que pronto la consumiría. La historia comienza con una joven madre que, al perder a su esposo en una tragedia, quedó completamente devastada. Con el paso del tiempo, su tristeza la llevó a aislarse y a vivir en una pequeña casa alejada del pueblo. Se decía que todas las noches, a altas horas de la madrugada, se escuchaban gritos desgarradores que venían de la casa de la mujer. Nadie osaba acercarse, ya que se decía que su lamento era tan profundo y doloroso que cualquiera que lo escuchara quedaría marcado por siempre. Los años pasaron, pero el dolor de la mujer no se desvaneció. En su desesperación, ella lloraba por su pérdida, lamentándose por no haber podido salvar a su esposo. Una noche, tras escuchar una vez más el sonido de sus llantos, un grupo de jóvenes decidió acercarse a la casa para saber qué ocurría. Al llegar, vieron a la mujer parada frente a su ventana, llorando amargamente, pero lo que más los horrorizó fue el reflejo de su rostro, ya que la mujer, al mirarse en el espejo, se vio a sí misma envejecida y transformada en una figura espectral, con los ojos desorbitados y la piel arrugada, como si hubiera pasado siglos llorando. Desde esa noche, la leyenda se esparció rápidamente por el pueblo, y se decía que cualquiera que escuchara el llanto de la mujer se vería condenado a enfrentar una tragedia o sufrir una pérdida importante. Algunas versiones afirman que su alma sigue vagando por las calles, llorando por su amor perdido y buscando consuelo, mientras que otras aseguran que ella misma se ha convertido en una sombra que se aparece en noches solitarias. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? La bruja de Texcoco es una de las leyendas más conocidas del Estado de México y se remonta a tiempos prehispánicos, cuando el pueblo mexica vivía en su esplendor. Esta leyenda habla de una mujer que, debido a su gran belleza y poder, fue conocida como la bruja más temida de la región. La historia comienza con una mujer de nombre Tequihua, quien vivía en un pequeño pueblo cerca de Texcoco. Se decía que Tequihua era la hija de un hechicero muy poderoso, y desde muy joven mostró habilidades extraordinarias para las artes mágicas. Sin embargo, su corazón estaba lleno de ambición y deseos oscuros. Tequihua, incapaz de controlar su ansia de poder, se entregó a las prácticas oscuras y prohibidas, y comenzó a usar su magia para obtener riquezas y controlar a los demás. Tequihua se convirtió en una figura temida en Texcoco, pues, según la leyenda, utilizaba su magia para robar almas y dominar a los hombres. Su hechicería incluía el uso de animales como conjuros, especialmente serpientes, las cuales usaba para ejercer control sobre los espíritus. Se decía que, por las noches, Tequihua tomaba la forma de una lechuza gigante, volando sobre los pueblos y aterrorizando a los habitantes. A medida que pasaron los años, Tequihua fue odiada por el pueblo, quienes la acusaban de robar a los niños y hacer sacrificios oscuros. Finalmente, los ancianos de la comunidad decidieron enfrentarse a la bruja. En una noche oscura, un grupo de valientes guerreros y sabios del pueblo se adentraron en el bosque donde Tequihua vivía. La encontraron en lo más profundo del bosque, rodeada de símbolos y conjuros malignos. Después de una feroz batalla, lograron capturarla, y como castigo por sus crímenes, la quemaron en la plaza del pueblo. Sin embargo, se dice que, antes de morir, Tequihua maldijo el lugar y su alma quedó atrapada en el bosque. Desde entonces, muchos aseguran haber visto su sombra en forma de lechuza, volando en la oscuridad, y escuchar su risa malévola. La leyenda asegura que la bruja de Texcoco
aún ronda los alrededores, buscando venganza y esperando la oportunidad de regresar con más poder. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia?